Women at the Helm, Capital, Risk and Leadership. En 2026, liderar en finanzas ya no es administrar estabilidad, es tomar decisiones en un entorno donde el riesgo cambia de forma constantemente y la volatilidad dejó de ser una variable de mercado para convertirse en una condición permanente. Tasas que reescriben valuaciones, liquidez más selectiva, regulación más exigente y presión reputacional inmediata elevan el costo del error. A este contexto se suma una disrupción tecnológica transversal, inteligencia artificial integrada en procesos de análisis, originación, gestión de riesgo y cumplimiento, acelerando decisiones pero también exponiendo nuevas vulnerabilidades. Liderar hoy implica equilibrar velocidad con control, crecimiento con resiliencia y convicción, con humildad frente al ciclo. Esta mesa no es una conversación sobre género, es una conversación sobre poder real de decisión, sobre líderes que asignan capital, miden riesgo, dirigen equipos complejos y enfrentan momentos de alta incertidumbre cuando el mercado no avisa y el margen de maniobra se reduce. Para profundizar en este tema, contamos con la participación de expertas que hoy están al frente de decisiones clave dentro del sistema financiero y corporativo. Irene Espinosa, former Deputy Governor, Banco de México. Marisol Vázquez, directora corporativa de finanzas, Hospitales San Angelín. Maribí Esteve, directora adjunta general NSC Asesores. Olivia Bernal, directora Wealth Management, Valmex. Yamile Elias, fraccional CMO, Átomos. Como moderadora nos acompaña Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia, Grupo Financiero Capital. Bienvenidas a Markets and Economic Community, The Leader's Perspective 2026. Equivocados. Esta mesa se trata de explorar, de revelar, de realmente ver por qué estas habilidades que muy comúnmente tenemos las mujeres, como la visión periférica, como el poder ver las cosas desde otra óptica, la resiliencia, el poder barajear diferentes capas de vida, son al final de cuentas cuestiones estratégicas, cuestiones que impactan positivamente a las empresas. Esto no es narrativa, esto no es retórica, this is about business. Estos son los resultados que impactan positivamente a las empresas. Ellas no nos vienen a contar de sus currículums, desde la política monetaria, el marketing, la gestión patrimonial, nos vienen a revelar cómo desde sus trincheras hicieron algo diferente y consiguieron en ello resultados bien diferentes. Así que bienvenidas y bienvenidos a Women at the Helm. Y quisiera que esta pregunta, la verdad es que cada una desde su trinchera, que estos son sectores bien diferentes, que no es de un solo sector, lo importante de este panel es tratar de evidenciar que el liderazgo femenino impacta de manera positiva, de manera transversal a todas las industrias. Así que quisiera comenzar y que me contesten cada una de ustedes, ¿cuál ha sido desde sus trincheras esa lectura incómoda, ese riesgo que nadie en la mesa supo realmente calibrar, incorporar y cómo obtenieron un resultado diferente? Así que, por favor, voy a empezar a lo mejor con Irene. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, y a todos y a todas por estar aquí. Y me encanta el enfoque de este panel, porque ya seguir hablando de temas de género contra los hombres y eso, yo creo que es una gran oportunidad de poder compartir algunas experiencias desde el punto de vista personal, en donde incluso en mi caso, al paso del tiempo es lo que me ha permitido ver la diferencia en perspectiva que te da el ser mujer, ¿no? Sobre todo porque me he desarrollado en ambientes, en mesas, en consejos dominados por hombres, ¿no? Tengo varias anécdotas, pero creo que escogeré una que fue en el 2009, en donde ya siendo tesorera y que me tocó hacer un modelo de
de modernización de la tesorería, nuevo modelo operativo, en donde básicamente centralizamos todos los pagos del gobierno federal desde la tesorería. Entonces, de alguna manera, trabajaba la tesorería como un banco, pero nadie nos veía como un banco, incluso dentro de Hacienda. Y entonces ahí empezamos, por ejemplo, a dispersar programas sociales, nóminas de maestros, etcétera, y eran cientos de miles de pagos por día. Y allí un poco lo que veía es, ¿qué pasa si se nos cae una parte del sistema? ¿Qué pasa, básicamente, si no hay redundancia? En esa época, hablar de plan de continuidad era algo extrañísimo, rarísimo. Era para instituciones financieras y para otras pocas industrias. Pero bueno, nosotros no podíamos dejar de operar y teníamos que tener redundancia. Y no había presupuesto para poder tener doble redundancia en la parte de los sistemas, de los centros de datos y todo. Entonces sí fue esa parte incómoda en donde había que empujar una idea que no era comprendida, asumida o compartida por todos los que tenían que tomar las decisiones, ¿no? Finalmente sí se pudo hacer un centro alterno de datos y gracias a eso, cuando fueron las inundaciones en Monterrey, que creo que fue en el 2010, nuestro centro de datos estaba ahí y gracias a eso pudimos mantener la continuidad operativa, ¿no? Entonces creo que pues sí me costó trabajo convencer visiones que pues no pensaban que era algo prioritario, que era algo necesario, y en realidad era absolutamente indispensable y habíamos tenido suerte antes de eso, de que no hubiera una disrupción, pero bueno, al paso del tiempo se vio que en la inundación, en los sismos y en todas esas contingencias que nos han tocado vivir, los pagos del gobierno federal se mantuvieron constantes. Gracias, Irene. Y fíjense nada más aquí tantito para resaltar y enfatizar. Irene tuvo que operar en la continuidad viendo que no siempre ibas a tener eso con escasos recursos. Algo particularmente difícil. Olivia, me voy contigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué viste que nadie vio? Bueno, ante todo agradecerle a Enrique por haber organizado esto. Para mí eso que es una oportunidad de proyección, pero sobre todo de reencuentro con amigos y con colegas, y muchos que fueron mis maestros en mi trayectoria están aquí. Entonces, a veces decía, ¿cómo les voy a enseñar a ellos algo de lo que yo aprendí y que gracias a ellos estoy aquí? A mí me tocó la experiencia de llegar a Val, a la casa de bolsa, a Valmex, y con una estrategia bastante clara en temas de lo que querían hacer. Sin embargo, pues también en un momento donde el crecimiento estaba un poco truncado y más saliendo de una pandemia donde había poco apetito de moverse, etcétera. Y yo me preguntaba, pues varias cosas que parecerían muy elementales de cómo miden aquí la eficiencia, cómo yo puedo saber a partir de dónde gano, cómo construyo, y las áreas comerciales y las áreas de finanzas no se hablan. A ver, se hablan para lo básico, te dicen, quiero que crezcas 18%. Para mí es, ok, lo crezco, pero a partir de dónde, cómo lo crezco, cuál es mi costo que tengo dentro de este margen de cancha para poder a partir de ahí generar, cuál es la eficiencia a la que quieres que llegue. Y son preguntas que no me podían contestar, porque tú creces 18, no, a ver, entiendo que veas costos y que veas ganancias. Trabajemos en algo. Y cuando me metí minuciosamente a trabajar con la lupa y lo vimos con el equipo, y muchos de ellos están por acá, el resultado fue increíble porque al momento que nos dimos cuenta que había negocios que no estaban siendo rentables y trabajamos en rentabilidad, logramos un crecimiento en 2 años del 50%. Entonces, sí es algo que parecería muy sutil, pero muy importante. Es que como con la historia que Olivia nos acaba de compartir, resulta imperante hacernos las preguntas correctas. Y desafortunadamente no mucha gente lo tiene y sobre todo no mucha gente se atreve a preguntarlas. Me voy contigo, Marisol, la misma pregunta. Hola, buenas noches a todos. Pues mira, a mí me gustaría hablar un poco, yo desde mi perspectiva como CFO de diferentes compañías, me ha tocado retar
la fragilidad que puede estar atrás de los márgenes que aparentemente son muy positivos cuando se trata de aprobar diferentes inversiones, ¿no? Yo actualmente en los últimos años trabajo en la industria de la salud y este tema se vuelve muy crítico, particularmente porque podemos estar aprobando inversiones con escenarios muy optimistas, esperando que va a haber una gran cobranza, que las aseguradoras nunca les van a cobrar el IVA, que los médicos nunca se van a ir a operar a otro hospital. Y sin embargo, cuando estas variables se caen, se hace un hueco en la caja y aquí el impacto es más allá de decir, pues falló un proyecto. Aquí el impacto es un impacto que se va hasta el paciente. Entonces, aquí, digamos, un poco el reto fue estar haciendo estrés test frecuentes y duros, que a lo mejor para cualquiera de ustedes pudiera ser una obviedad. Sin embargo, creo que aquí la aportación fue incorporar dentro de estas variables la variable del capital humano. Particularmente en el sector de salud, la mayoría de los empleados son mujeres, particularmente en el caso de enfermería. Pareciera que la fatiga a la que llegan estas personas puede ser anecdótica, pero no. Hemos encontrado que muchas de estas mujeres son jefes de familia, que para cubrir todos los requerimientos que tienen de su familia hacen dobles turnos, horas extras, trabajan en hospitales privados, trabajan en hospitales públicos y al final todo esto va en detrimento de la productividad, ¿no? Entonces aquí el tomar en consideración esa variable ha sido, pues, desde mi punto de vista, muy relevante porque lo que hemos hecho es, digamos, hacer decisiones en las que participen, digamos, tanto la parte financiera como la parte operativa, pero también la parte humana. Y si vemos que en algún escenario de estrés el capital humano se va a ver estresado y mermado, pues quien presente el proyecto tiene que plantear alternativas para poder manejar esa situación. Híjole, Marisol, qué interesante, porque generalmente tu puesto, ¿no? Todo es números. Todo se reduce a rentabilidad, márgenes, flujo. Y el poder conocer esta visión holística de cuál es realmente tu input y cómo llegas a ese resultado, sí me parece interesantísimo que hayas puesto sobre la mesa que el capital humano, creo que en todas las industrias, pero en la industria de salud en particular, y teniendo tantas mujeres operando en el piso, es relevante. Y la verdad es que también creo que muy pocos financieros se atreven a incluir dentro de la ecuación el componente humano. Me voy contigo, Yamile. Platícanos un poquito qué has hecho diferente y por qué obtuviste un resultado diferente. Bueno, hola a todos, buenas noches y de nuevo gracias Enrique y gracias Ale por dirigir el panel. Yo les voy a contar brevemente un poco de mi historia porque no vengo del mundo financiero. Vengo de 27 años en PepsiCo en posiciones de marketing, de ventas, de customer marketing y de sustentabilidad. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es de mis primeras posiciones en PepsiCo en customer marketing, un equipo básicamente de ventas liderado y formado exclusivamente por hombres. Y en estos equipos de hombres, pues, se siguen las reglas de la mayoría, ¿no? Entonces, era un equipo on-premise en donde lo importante, solo para darles un poco de contexto, lo importante es crecer el número de cuentas y crecer el volumen en cada cuenta. Entonces, en aquellas, resulta que PepsiCo era también dueño de PepsiCo Restaurants, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, y hay un spin-off, se separan las compañías, se crea un nuevo IPO para estos restaurantes, John, y se asigna una persona a manejar la cuenta. Muy importante, una cuenta clave, crítica para PepsiCo por la importancia no solo del volumen, sino la presencia de la marca en tantos lugares en el mundo. Se crean grupos globales para atender la cuenta, grupos regionales y locales. Y hasta ahí vamos bien. Resulta que un desastre. La persona que pusieron a manejar la posición muy mal, no daba los resultados y John en aquellas pidió cambio de persona. Entonces me dicen, oye, ¿qué tal si tú manejas la cuenta? Feliz de manejar una cuenta tan importante y con tanta visibilidad. Pero ¿qué pasa?
Si el objetivo, y aquí vamos un poco al negocio, ¿no? Si el objetivo es vender y crecer la cuenta, en una situación con tanta fricción, tanto daño por la separación, tantos egos lastimados, una operación que no estaba funcionando, el negocio no se le podía dar una continuidad básica de negocio. Había que parar y escuchar. Y creo que esa fue la diferencia, saber escuchar a estos clientes, saber escuchar a los franquiciatarios y ponerle orden a la operación. Entonces, el foco no era el número, el foco era restaurar la relación perdida. ¿Eso qué llevó? Bueno, llevó a renegociar esa cuenta 2 o 3 veces en México, que me dieron la oportunidad de hacer lo mismo para Latinoamérica, 33 países, más de 33 franquiciatarios, y todo suena muy bien. Pero ahora vámonos a la carnita, ¿no? O sea, ¿cuál fue la magia? ¿Cuál fue la magia que no funcionó antes y que después sí funcionó? Y creo que es lo mismo que les digo, saber escuchar, ser empáticos, no clavarse solamente en el número, resolver el problema operativo definitivamente, dejar el marketing para el largo plazo, pero primero resolver las cosas básicas, saber escuchar el cuadro. Eso es read the room, ¿no? Eso es algo que las mujeres sabemos hacer muy bien. Y no estoy diciendo que los hombres no saben hacerlo. Estoy diciendo que los hombres no necesitan hacerlo. Y nosotros llevamos entrenados desde chiquitas a manejar y a leer los cuartos. ¿Por qué hacemos eso? Porque entramos de entrada en una subestimación de nuestra participación. Entonces, tenemos que tener visión periférica, tenemos que anticipar las fricciones, tenemos que tener un lenguaje, aprender a leer el lenguaje corporal, y eso nos lleva a esto precisamente que no es paranoia para manejar una cuenta, sino es simplemente visión estratégica en base a resultados puros de traer nuestra mujer a la mesa y no guardarla. Gracias, Yamile. Y les voy a hacer un breve recap para los que no están poniendo atención. De verdad esto está poniendo interesantísimo porque son cuestiones que muchas veces se toman en cuenta como si fueran habilidades suaves y no, son habilidades estratégicas. Read the room, saber escuchar, hacer las preguntas correctas, incorporar el capital humano en la ecuación financiera, darle continuidad con recursos escasos. Todas esas cuestiones que han expuesto aquí las panelistas, muy probablemente para cualquiera pudieran ser algo natural. Y la realidad es que son cuestiones y son habilidades que hay que resaltar, porque desafortunadamente no todos los líderes la tienen. Marimi, me voy contigo porque tú, mujer líder desde hace muchísimas décadas en el medio financiero. Pues no, lo digan, 2 años. Un par de años. Sí. No, la realidad es que tienes una trayectoria amplia en el medio financiero cuando el medio financiero había estado tradicionalmente liderado por hombres. ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Qué hiciste diferente? ¿Cómo lograste abrirte paso en un medio tan masculinizado y donde de verdad las cúpulas del poder era el club de Toby? Sí, ahorita te platico sobre eso, pero primero me gustaría también irme en el tiempo a ese momento en que cuando la estaba escuchando, a ese momento que te acuerdas que el liderazgo femenino hizo una diferencia con lo que estábamos haciendo. Y precisamente por tener 45 años en el medio financiero, pues imagínense todo lo que ha pasado. Pero me fui a ese momento hace unos 10 años en que yo era presidente de la Asociación de Asesores en Inversiones. El asesor en inversiones independientes es una figura, precisamente la empresa que tengo el privilegio y el honor de ser socia y directora adjunta, es un asesor independiente en inversiones. Yo era presidenta de la Asociación de Asesores, por cierto, la primera mujer en presidir una asociación en el medio financiero, elegida por esta asociación donde pues todos hombres, así como veo muchos aquí, me habían elegido unánimemente para presidir la asociación. Y de repente sale una ley de prevención que define a los asesores como una actividad vulnerable. Eso
hubiera acabado con la figura del asesor financiero si nos definían como una actividad vulnerable. Entonces, lo primero es ver la situación y ver la magnitud de la situación y que eso podía acabar con nuestras empresas, con el negocio y aparte afectar a los inversionistas, porque los asesores hacemos mucho también por el mercado, por los inversionistas. Entonces, ¿por dónde empezar? Lo primero fue, la situación está así de grave, o sea, podemos verdaderamente, se puede acabar nuestro negocio y por dónde empezar. Y como presidenta, con esta responsabilidad que no solo para la empresa en particular, sino para toda una asociación. Y me acuerdo que fui con una persona muy importante a decirle, ¿qué hago? O sea, yo le platicaba lo que verdaderamente hacíamos los asesores, por qué no éramos una actividad vulnerable, por qué teníamos que salir de esa ley y qué era lo que realmente hacíamos y por qué no se nos conocía y se nos había puesto ahí. Y con tanta pasión se lo dije, ¿a qué abogado voy a contratar? ¿Cómo le voy a hacer para poder salir de esto? Y me dijo, Mariví, tú vas a ser tu mejor abogado. Entonces también yo creo que eso es una cualidad de las mujeres. Podemos ser los mejores abogados si tenemos una causa por la cual ir. Y otra cosa que me comentó, me dijo, y no sé si sepas que salir de una ley es un milagro. Así tal cual me lo dijo. Salir de esta ley va a ser un milagro. Y le dije, y es otra característica, yo creo muy femenina, le dije, creo en los milagros. Entonces, las mujeres creemos en los milagros, pero en el milagro que podemos nosotros realizar. En ese instante, ante ese reto, ante que yo sabía que era un milagro salir de una ley, pues me aboqué a conseguir hacer realidad ese milagro. Y bueno, pues imagínense todas las pláticas que tuve que tener para poder lograrlo, y lo logramos precisamente en ese momento. Acordarás, Pepe, estaba las reformas, y estaba también la reforma del mercado de valores, y entrando como asesores, los asesores en la ley del mercado de valores, ya definiéndonos ya con nuestros propios artículos, con nuestras propias obligaciones, logramos salir de la otra ley, logramos no ser considerados como una actividad vulnerable, sino como parte del medio financiero, como una figura más del medio financiero. Y hoy, bueno, pues somos una exitosísima figura del medio financiero, con muchos asesores financieros, y bueno, se probó el milagro. Gracias, Mariví. Y la verdad es que no sé si están de acuerdo, pero como que últimamente se ha hablado mucho de poner el piso parejo. Porque, bueno, aquí hay una evidencia clarísima del por qué debemos incluir a las mujeres en las empresas, desde lo privado hasta lo público, porque sí realmente hay una diferencia. Pero también es cierto que aún hay mucho por hacer y que todavía falta construir ese espacio donde las mujeres puedan crecer. Y también esta pregunta va para todas, cada una desde su trinchera. ¿Qué política pública o qué política corporativa debemos de poner en práctica para finalmente lograr esa inclusión, esa diversidad? Y para mí, Mariví, esos milagros que todavía faltan por cristalizarse. Y voy a empezar contigo, Mariví. Bueno, yo creo que en estos 45 años en el medio financiero, que cuando yo comenzaba, imagínense que cuando iba al club de vaqueros no se permitía entrar mujeres. Y bueno, pues yo tenía que entrar porque tenía que estar en la junta. Y decían, bueno, ok, puedes pasar, pero atrás del biombo. Entonces yo tenía la reunión atrás de un biombo porque no se permitían entrar mujeres en el club de vaqueros. ¿Sí sabías? Sí. Y bueno, hoy en día, el medio financiero, 45 años después, cofundé con algunas jóvenes
mujeres también en el medio financiero. Hace 5 años, Mujeres en Finanzas. Hoy es una comunidad que tiene 2.500 mujeres del medio financiero. Cuando estoy hablando de que hace 45 años no había mujeres, todo lo que ha podido cambiar el medio financiero, muchos de los que estamos aquí somos del medio financiero, para que llame a 2.500 mujeres en finanzas y muchas más, y que todas estas quieran llegar a ser directoras y todas estas quieran llegar a los consejos de administración. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Hacer esta conciencia de que también es un tema de negocio, y que en la medida en que existan más mujeres en puestos directivos, habrá más rentabilidad, y en la medida en que los consejos se abran a más mujeres, es lo mejor que le podría pasar a una empresa. Y precisamente el medio financiero que fue tan difícil que hubiera más mujeres, hoy en día en los consejos de administración, el sector donde más consejeras hay es en el sector financiero. O sea, prácticamente hoy todos los bancos tienen una mujer en su consejo. Entonces, es un medio que ha avanzado mucho en este caso. Entonces, ¿qué haría yo? Poner una mujer en todos lados. Aquí faltan muchas mujeres. Y hablas de mujeres en finanzas, y desde Mujeres en Finanzas hay muchas iniciativas, ¿no? Está el poder empoderar a las mujeres desde jóvenes, llevarlas a crecer su carrera, crecerlas. Justamente también la iniciativa de poner una mujer en todos los consejos de administración, el guiarlas, el saber desde jóvenes, desde la universidad, que sí se puede, que el camino es sinuoso, pero que está trazado. Y sin duda alguna gran labor, y falta todavía un buen cacho por recorrer, pero creo que al final de cuentas el que existen este tipo de organizaciones sí ayudan, sí empoderan, y sí parece que hay al final de cuentas una luz al final del túnel. Me voy contigo, Yamile. ¿Qué política, qué realmente harías por inspirar nuevos liderazgos? Bueno, me voy por la básica que todos juntos sabemos, y no me voy a querer lavar mucho ahí. Equal pay, o sea, equal pay por equal job, ¿no? O sea, sigue habiendo un gap, y lo dejo ahí en la mesa para los empresarios y todo, 20-30% de gap en México y en Estados Unidos. Pero me muevo a cosas más interesantes. Y volteando a vernos a nosotras mismas. Creo que hay un síndrome todavía del impostor muy fuerte implantado en las mujeres. No nos sentimos totalmente capaces y nos tardamos mucho en pedir la promoción, el aumento de sueldo sin disculpas, la capacitación, porque no nos sentimos capacitadas. Y un hombre pide un ascenso, una capacitación, una promoción, estando 60% capacitado. Y nosotras lo pedimos ya que sentimos que estamos en el 120%. Entonces creo que ahí nos volteamos nosotras mismas a ver y decimos, si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nosotras, empoderarnos, y a tu punto, empoderar a las que vienen abajo para que ese síndrome se lo saquemos rápido y les digamos, no te tienes que esperar, al contrario, las empujemos a que lo hagan, ¿no? Y el otro es el modelo. En general, el modelo de negocio está todavía de muchos años en una empresa, crecimientos lineales, disponibilidad de 24/7, y las mujeres no tenemos esa vida. Ese modelo está diseñado en los años 70 por hombres que sus esposas estaban en su casa haciéndose cargo de todo. Hoy somos responsables de la casa y del trabajo, entonces creo que debe de cambiar ese modelo, y nosotras igual, ¿no? Voltearnos a ver a nosotras mismos y pivotear más rápido, cambiar de sectores, aceptar trabajos donde hay más flexibilidad, ser emprendedoras, y entonces sí podemos acercarnos a una gran empresa o Public and private markets. Global Outlook 20. O crecer en un negocio y decir, yo estuve en corporativo, estuve en entrepreneur, intenté mi propio... Los supuestos que... Intenté mi propio negocio y mira, soy buena para manejar tu compañía. Pero entonces van muy de la mano el síndrome del impostor y el ayudar al mundo a cambiar el modelo. Organizaciones, me voy rapidísimo porque creo que esta es una primera llamada. Organizaciones, quitarnos la carga cultural. Y esto no es un tema exclusivo de las mujeres. Esto es un tema de dos.
Desde jóvenes tenemos que educar a hombres y a mujeres por igual. Pero me voy contigo, Marisol. ¿Qué política realmente harías para inspirar esos nuevos liderazgos y tener a más mujeres en puestos directivos? Bueno, yo quisiera dar una respuesta un poco más plural y más incluyente. Yo no hablaría solo de hombres y mujeres. O sea, yo haría una propuesta de gobernanza con un enfoque humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las empresas se tome en cuenta para la toma de decisiones a todas las partes. Cuando me refiero a todas las partes yo trabajé en una industria química y de repente hasta el tesorero era ingeniero químico, ¿no? O si estás en un hospital, hasta el director general es médico, ¿no? Entonces ahí es donde pierdes al no tener diversidad. Entonces mi propuesta es que dentro de la gobernanza siempre se escuchen las diferentes voces. El tener ópticas diferentes siempre, en cualquier medio, enriquece la conversación. Me voy contigo, Olivia. La misma pregunta. Las mismas. Voy muy en línea con todo lo que han contestado, Alejandra, y creo que yo me iría un poco al cambio de estas estructuras rígidas y jerárquicas por algo mucho más inclusivo. No se trata de género, se trata de tener distintas perspectivas, y creo que es muy importante entender que la madurez nos permite medir riesgos. Cuando yo lo equiparo a volar una barda, tú como adulto dices, lo voy a pensar, no sé si brincar o me apoyo con algo. Un joven ya está brincando la baja. Entonces, cuando se trata de incluir a los jóvenes y a nuevos talentos, son los que te van a dar el motor de una visión fresca y de poderte impulsar a hacer las cosas distintas. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar eso, y solo es con puertas abiertas, con el empowerment para los jóvenes y simplemente apertura también de esa parte para poder aceptar otras sugerencias que no vienen propiamente de lo que estamos acostumbrados. Gracias, Olivia. A mí me llama mucho la atención, Irene, y lo platicamos hace un par de días. Después de que, si no me equivoco, 25 años, la Junta de Gobierno de Banco de México estaba integrada el 100% de hombres. Irene fue la primera mujer subgobernadora en la historia de una institución que también estaba conformada casi en su mayoría por hombres. ¿Qué crees que cambió realmente para que pudieras, no solo también por tus talentos, por tu reconocimiento y tu trayectoria, pero qué política realmente cambió para que pudieras llegar ahí? Y sobre todo, ¿qué harías para que más mujeres lleguen a donde estás tú? Gracias, Ale. Sí, a mí me tocó llegar a una junta de gobierno y un banco de casi 100 años dominado absolutamente por hombres. Era muy claro que yo era una disruptora en términos de que era mujer y venía de fuera del Banco de México. La tradición de los miembros de la junta de gobierno, casi todos habían sido del propio banco que habían surgido. Entonces, sí fue un entorno complejo y bueno, de antes todavía, pues sí ha sido el tema. Efectivamente, hay que pensar en la inclusión en general de la diversidad, pero definitivamente las mujeres estamos muy por atrás dentro de esta exclusión, ¿no? Y si vemos la situación de las mujeres en consejos de administración en México, estamos en la peor posición comparado con América Latina, con solo un 14% de presencia de mujeres en los consejos. Y de esas, solamente el 4% son independientes. Todas las demás son patrimoniales. Entonces, definitivamente es claro que con la inercia esto no va a avanzar. Tenemos una cultura que está basada en las creencias pues de miles de años, con estereotipos, una sociedad en donde se le asignan roles a los hombres y a las mujeres. Entonces, pues realmente el tema de qué tenemos que hacer, ahora lo abordo. ¿Qué pasó para que yo pudiera acceder a esto? Yo creo que sin duda las credenciales y la experiencia que yo tenía en su momento pues eran, digamos, similares o superiores o
sin ninguna duda tenía la capacidad para estar allí, pero tuve la suerte, primero, de hacer algo que las mujeres pocas veces hacemos, que fue levantar la mano en el momento adecuado y decir, si algún día, y fue con la persona correcta también, si un día tú estás en la mesa en donde se esté decidiendo algún candidato o candidata para ser subgobernador, a mí me gustaría estar ahí. Bueno, y eso fue un salto cuántico, hablando del síndrome del impostor. Entonces, realmente fue algo que yo moví y que además lo moví con la persona adecuada. Entonces, no es que en el Banco de México se estuviera abriendo al tema de la igualdad de género en la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa también es una muy buena anécdota porque hablarle a los hombres y decirles y apuntarse es algo muy importante. Ahora, ¿qué haría yo? Y ahí pues voy a hacer también esa propuesta incómoda. Yo sí soy partidaria de las cuotas, porque cambiar una cultura milenaria de educación, de sesgos inconscientes, va a llevar generaciones. Entonces, pues convencer, el otro día estaba viendo el consejo de administración de una empresa muy grande, global, de Monterrey, en donde habían 14 consejeros que incluían 2 mujeres. Por supuesto, tenían los mismos apellidos que los dueños de esa empresa, ¿no? Entonces, y el consejero más antiguo en ese consejo tenía 21 años como consejero. Entonces, realmente creo que sí se nos da un trato diferente. Se espera que presentemos, sí, credenciales, pero aún presentando credenciales, se espera de nosotros que demostremos y que estemos debajo de la lupa. Y hay muchísima evidencia de que así es. Entonces, creo que solamente las cuotas van a normalizar la presencia de mujeres. Y en este tema de las cosas, y ahí también tuve oportunidad de trabajar con Mariby y con Pepe en la parte de la ley del mercado de valores, que finalmente nos incluyó. Pero una de las razones por las que presentaban esta resistencia a imponer cuotas es porque, bueno, entonces vamos a meter mujeres, pero no hay mujeres que estén listas. Y yo creo que hay muchísimas. Y cada vez más, en diferentes grupos, en diferentes entornos, yo veo muchísimas mujeres talentosísimas, perfectamente preparadas para eso. Y como decía un amigo, es como cuando le pides a un headhunter que te identifique a un talento, pero solamente va y ve en la pecera de los peces hombres. Pero sí hay toda una pecera de mujeres que están listas. Y si no se impone a través de cuotas, las empresas no van a voltear a buscar esas mujeres, esos talentos. Entonces, bueno, yo sí sé que muchos no son muy creyentes de las cuotas, pero yo sí creo que es la única manera en que podemos acelerar esa evolución. Porque de qué es negocio, pero además tenemos que cambiar mentes y eso es lo que haría el imponer cuotas y eso lo han hecho los países que más han avanzado en el tema de acceso de mujeres a liderazgos. Gracias, Irene. La verdad es que creo que nos quedan un par de minutos y a mí siempre me gusta lanzar una bola rápida en este par de minutos y sé que es muy difícil porque muchas tenemos aquí mucho que decir, pero cuénteme. Y ahí sí, de Marisol hasta Yamile. Si tuvieras que escoger solamente una cualidad para elegir a un líder, ¿cuál sería? Humildad. Escuchar. Que sepa escuchar. Empatía. Adaptabilidad. Resiliencia. ¿Cuántos de ustedes pondrían cuestiones tan diferentes? Aquí la verdad es que Mariby lo resaltó y sí tenemos más hombres que mujeres. Y coincido, esto no es hombres contra mujeres. Esto al final de cuentas se trata de sumar.
Esto se trata de impactar positivamente a las empresas. Al final de cuentas, y a manera de cierre, déjenme decirles que hace un par de meses estuve con el director general de un banco que activamente está buscando mujeres. Y lo primero que me dijo fue, "This is about business". Si ustedes están interesados en sus empresas, busquen al talento, busquen la diversificación, porque al final de cuentas, aquí ha quedado demostrado que no es de una sola industria, que el beneficio es para todos y que en cada una de esas industrias podemos sumar a más mujeres. Quitemos la carga cultural, sepamos escuchar. Como mujeres hay que saber levantar la mano y hay que saber escuchar, integrar y sí, al final de cuentas, tratar de poner el piso más parejo. Muchísimas gracias a todos.